mis géneros favoritos tanto en series como en películas como en libros y básicamente cualquier formato son las historias de época o dramas de época, como suelen llamarse también. Y es por eso que en este video les voy a recomendar unas cuantas películas de época. Bueno, quizá unas cuantas no, sino muchas. Así que sin alargar más este video porque probablemente va a quedar bastante largo, vamos a comenzar. La primera película en esta lista y sin ningún orden en especial es Mujercitas. La historia gira en torno a tres hermanas, sus vidas y la relación que tienen entre ellas, la cual retratan de una manera bastante realista. Pero en mi opinión, se centra principalmente en Jo, quien es digamos la que se sale un poco más de los estereotipos de aquella época, porque contrario a sus hermanas, quiere dedicarse a escribir y se niega a casarse o siquiera enamorarse. Mujercitas es una película bastante divertida y emotiva. Tiene drama, romance y una que otra escena que te romperá el corazón. Además existen dos adaptaciones de esta historia que por cierto está basada en un libro. La primera de ellas que es del año de 1949 y la segunda que es la más reciente del 2019. La próxima película que les quiero recomendar se llama Jane Eyre, no sé cómo se pronuncia este apellido, pero se los voy a dejar por aquí en pantalla. Esta sigue la historia de Jane, una chica cuya vida ha sido marcada con trágicos acontecimientos desde su infancia. Un día, Jane es contratada por un hombre digamos que de bastante dinero, para ser institutriz de su hija. La cosa es que para ello, Jane debe mudarse e instalarse en la casa de este hombre, que es una mansión bastante aislada, tenebrosa y sombría, y muy parecida a su dueño. Jane por supuesto se enamora de este hombre, pero muy pronto descubre que oculta un secreto bastante oscuro que le hará dudar de sus sentimientos. Esta es una película muy dramática, densa y oscura y se supone que es romántica, pero yo la verdad no la catalogaría como tal porque la relación de sus protagonistas es bastante creepy. La siguiente se llama Lejos del mundanal ruido y vaya sorpresa, también está basada en un libro. La trama se centra en la joven Bathsheba, quien como la mayoría de las protagonistas de este género busca ser una mujer diferente para su época e independiente. Bathsheba trabaja en una granja donde conoce a Gabriel, un hombre adinerado que se enamora de ella y le propone matrimonio, pero ella lo rechaza debido a que, como mencionamos anteriormente, quiere ser una mujer libre. Pero resulta que por giros del destino, Gabriel pierde todo lo que tiene y Bathsheba hereda la granja de un familiar lejano o algo así, y la contrata para que trabaje para ella, cambiando el destino de ambos. Pero su nueva posición la hará ahora más atractiva a los ojos de otros dos hombres, obligándola a elegir entre estos tres pretendientes. Lejos del mundanal ruido es una película con una protagonista que digamos que puede poner a prueba tu paciencia en más de una ocasión. Y para nadie es un secreto que Orgullo y Prejuicio es una de las películas más relevantes de este género en el cine. Así que por supuesto no se podía quedar fuera de esta lista, porque ¿por qué no? Es la clásica película de drama y romance de época que todo fan del género tuvo que haber visto por lo menos una vez, y si no lo has visto, ¿qué esperas? Orgullo y Prejuicio sigue la historia de Elizabeth Benavent, quien sueña con casarse por amor, algo que parece bastante difícil tomando en cuenta que en la época en la que se desarrolla dicha historia, la mayoría de los matrimonios son hechos por conveniencia. Un día Elizabeth conoce al señor Darcy, un primer encuentro que deja para ambos una muy mala impresión, pero a medida de que va pasando el tiempo, se van conociendo mejor y terminan enamorándose. Creo que está de más decir que esta película está basada en un libro y que es considerada por muchas como una de las mejores adaptaciones literarias. Creo que a estas alturas todos estamos de acuerdo en que Keira Knightley es la reina de los dramas de época y la siguiente película por supuesto puede confirmarlo. Se llama Colette y sigue la historia de esta mujer que en el siglo XX empieza a escribir novelas y a publicarlas bajo el nombre de su esposo debido a las restricciones de aquella época en la industria de la literatura. Pero resulta que pronto estas novelas se vuelven tan exitosas que ya Colette no está conforme con que su marido se lleve todo el crédito de su trabajo. Así que empieza una lucha contra él para conseguir los derechos de autor de su obra y su libertad personal. De hecho, esta es una película biográfica y Colette es posiblemente una de las escritoras francesas más importantes e innovadoras del siglo XX, quien dejó huella en la historia e impulsó los derechos de las autoras femeninas de su época gracias a su escritura provocativa que sacudió las restricciones sociales impuestas a las mujeres.
Emma es una de las películas más recientes de este top y la segunda basada en una novela de la reina del romance literario, Jane Austen. Al igual que con Orgullo y Prejuicio, Emma nos ofrece una protagonista intrépida, atrevida e irreverente que no tiene miedo a decir lo que piensa. En esta película seguimos la historia de esta chica que, lejos de preocuparse por su propia vida, se dedica a emparejar a todos a su alrededor cual Cupido, aunque a menudo dichas uniones tienen resultados cómicos y desastrosos. Emma, sin embargo, no se preocupa por buscar el amor para sí misma, hasta que descubre que en realidad siempre lo ha tenido más cerca de lo que estaba dispuesta a admitir. Shakespeare in Love es una película bastante romántica, sí, pero también bastante dramática. Está protagonizada por el famoso dramaturgo inglés Shakespeare, quien durante la época en la que se encontraba escribiendo Romeo y Julieta, conoce a la joven Lady Viola, de quien se enamora perdidamente tomándola como su musa para terminar su obra. Todo parece perfecto hasta que Shakespeare descubre que Viola en realidad no está del todo disponible. Shakespeare enamorado es una película de 1998 y aunque sí que está basada en personajes reales, la mayoría de su trama es ficticia. La siguiente es una película de época pero no tiene romance, sino que es más bien una comedia. Se estrenó en el año 2018 y obtuvo varias nominaciones a los premios más importantes en la industria del cine. Estamos hablando de La Favorita, cuya historia se desarrolla en el siglo XVIII en pleno desarrollo de la guerra entre Inglaterra y Francia. La película gira en torno a la rivalidad entre Lady Sarah, quien asume las responsabilidades de la actual reina Anne debido a una enfermedad que sufre la misma, y la nueva astuta sirvienta Abigail, que llega amenazando con quitar el privilegiado puesto de Sarah frente a la reina. Esta es una película bastante divertida y con vestuarios y escenarios increíbles que yo sin duda disfruté de principio a fin. En un top de películas de época puede haber tanto espacio como sea necesario para las adaptaciones de Jane Austen. Y por supuesto, esto incluye la película de 1995 Sentido y Sensibilidad. Esta sigue la historia de dos hermanas, Eleanor, quien representa el sentido siendo esta la mayor y la más madura de las dos, y Marianne, quien representa la sensibilidad siendo la más romántica y apasionada. La trama se desencadena cuando, tras la muerte de su padre, pierden sus bienes y se ven obligadas a mudarse al campo y dejar su vida atrás. En su nuevo hogar, las hermanas se enamoran, pero sus amores son tan diferentes como ellas mismas. Eleanor se siente atraída por un caballero que esconde su verdadera identidad detrás de una máscara de cortesía, y Marianne, por otro lado, se entrega por completo a un joven apasionado, cuyo corazón también late con intensidad. La siguiente es Retrato de una mujer en llamas, una película francesa que tuvo incluso nominaciones a los Golden Globe, así como muchos otros premios. Contrario a las anteriores películas en esta lista, esta narra el romance de dos mujeres. Marianne es una pintora a quien un día contrata a una mujer para que haga un retrato de su hija Eloise. De principio parece un trabajo fácil hasta que descubrimos que la mujer piensa usar el retrato para enviarlo a un adinerado hombre y que éste acepte casarse con Eloise, quien se niega a contraer matrimonio. Así que Marianne debe pintarla sin que ella se entere. Y sí, ambas chicas terminan enamorándose, pero por la época en la que viven su amor resulta imposible. La sinopsis la verdad es que no deja mucho a la imaginación, pero eso no quita lo linda y emotiva que es esta película. La película de la que te voy a hablar a continuación es la historia de la polémica reina francesa Marie Antoinette. En esta seguimos su vida desde que fue entregada a sus 14 años a Luis XVI, en ese entonces rey de Francia y por cierto también adolescente, hasta su ascenso como reina. Pero más que eso, vemos cómo la joven Marie Antoinette intenta encajar en este mundo de prejuicios y lujos donde su marido le es totalmente indiferente y un pésimo amante, hasta tal punto de no lograr consumar el matrimonio en 7 años, y cómo ella logra encontrar un refugio volviéndose amante de un seductor conde sueco, aventura que pronto termina en boca de toda la aristocracia. Y cabe resaltar que, aunque esta no es una película biográfica, sí que estuvo inspirada en la biografía histórica de Marie Antoinette de Journey, cuya narrativa en muchas ocasiones parte de la ficción. Sin embargo, resulta muy entretenida de ver y una excelente opción para los que somos fans de los dramas de época.
Sé que habíamos dicho anteriormente que la reina de las películas de época es Keira Knightley, pero creo que Saoirse Ronan podría estar al nivel. Esta es una película con mucho drama, chisme, hermosos escenarios, tomas y vestuarios y por supuesto excelentes actuaciones, porque con Margot Robbie y Saoirse como protagonistas no podíamos esperar menos. María Estuardo, Reina de Escocia, o también conocida como Las dos reinas, es una película que cuenta la historia de María Estuardo, Reina de Escocia, e Isabel I, Reina de Inglaterra e Irlanda. Pero no es que nos cuente la historia de estas dos monarcas y su ascenso a la corona, sino que más bien la película se centra en relatar la tormentosa relación que se desata entre ambas reinas cuando una joven María Estuardo de 18 años enviuda y decide regresar a reclamar el trono que ahora está en manos de su prima Isabel. La Cumbre Escarlata es probablemente una de las pocas películas de este top, si no es que la única, que mezcla este género con terror. Está dirigida y escrita por Guillermo del Toro y sigue la historia de Edith, una mujer que es acechada desde la infancia por el fantasma negro y desfigurado de su difunta madre, quien le advierte que tenga cuidado con la Cumbre Escarlata. Más tarde Edith conoce a un misterioso hombre con quien se casa y la lleva a vivir a una antigua mansión que parece tener vida propia. Allí empieza a ser acechada por los espíritus que la habitan y el insistente fantasma de su madre que le sigue advirtiendo sobre un peligro que pronto será puesto al descubierto. La Cumbre Escarlata es una de las muchas joyas de este director mexicano que con una excelente y bien construida historia logra crear una aura de terror y suspenso con un giro romántico final. Siguiendo las adaptaciones de Jane Austen está la película Persuasión del 2022, que fue una producción original de Netflix y la verdad es que recibió muchas críticas, digamos que no muy positivas. Persuasión gira en torno a Anne Elliot, una chica que en su juventud se enamoró de un apuesto oficial de la Marina llamado Frederick, con quien termina comprometiéndose. Sin embargo, debido a la presión de su familia y su propia inseguridad, Anne rompe su compromiso. Pero años después, Frederick regresa como un exitoso capitán naval, y Anne se da cuenta de que sigue enamorada de él, aunque él parece no sentir lo mismo. La verdad es que a mí esta película no me pareció la gran cosa, pero está bien para pasar el rato. La historia de la siguiente película tiene lugar en el siglo XIX y se desarrolla en la alta sociedad rusa de aquella época. La trama sigue a Anna Karenina, una mujer atrapada en un matrimonio infeliz. Sin embargo, su vida da un giro radical cuando conoce a Count Brodsky y se enamora perdidamente de él, abandonando por completo su vida, hijo y matrimonio por seguirlo. Pero la película va más allá de un simple romance, explora temas profundos como el amor, la pasión, la hipocresía de la alta sociedad y los dilemas morales. Por supuesto tenía que hablar de la película sobre la autora reina de los romances de época y esa es la joven Jane Austen. En la joven Jane Austen conocemos el nacimiento y ascenso de esta famosa autora en la Inglaterra del siglo XVIII. Recordemos que en esta época las mujeres no eran tomadas en serio como autoras, así que resulta muy interesante ver cómo es que Jane llegó a convertirse en una de las escritoras más icónicas de la literatura inglesa, escribiendo varias de las novelas románticas que a día de hoy siguen siendo más que exitosas. Y cómo es que llevó a cabo su lucha por la independencia y el reconocimiento en un mundo dominado por convenciones sociales. Yo, siéndole sincera, me enteré de la existencia de esta película hace apenas unos meses y la verdad es que me encantó, sobre todo porque la protagonista es una de mis actrices favoritas. Elizabeth, la Edad de Oro es una película que, si bien se puede decir es de época, precisamente por la época en la que ocurre está un poco más centrada en el drama y la ficción de una guerra en desarrollo. La película tiene lugar en la época en que España estaba tratando de invadir Inglaterra, y Elizabeth tenía que lidiar con intrigas políticas, traiciones y amenazas a su trono. Es una película que muestra a una reina poderosa tratando de mantener a su país a salvo y su trono asegurado, mientras que también tiene un romance prohibido con Sir Walter Raleigh. Hay batallas, traiciones y mucha intriga política. Es un drama histórico lleno de acción y un toque de romance. Ambientada en el siglo XIX, Histeria se podría decir que es una comedia sobre la historia de cómo se inventó el primer vibrador.
La historia sigue a un joven doctor que trata a mujeres con lo que se llamaba histeria femenina en esa época. El tratamiento consiste en usar un masajeador manual para calmar a estas mujeres, pero obviamente eso lleva a situaciones cómicas y embarazosas. Lo interesante es que, con el tiempo, inventan un dispositivo mecánico que se parece sospechosamente a un vibrador para hacer el trabajo más fácil y eficiente. La película trata sobre cómo se desarrolla este invento y cómo afecta las relaciones personales de los personajes. Digamos que Madame Bovary es un drama de época con mucho drama, chismes y decisiones cuestionables. La historia gira en torno a Emma Bovary, una mujer que se casa con un médico del pueblo y se siente atrapada en su vida aburrida. Para escapar de la monotonía, Emma se embarca en una vida de lujo, comprando vestidos caros y teniendo aventuras amorosas. Pero obviamente esto no termina bien. Su obsesión por el glamour y el romance la lleva a endeudarse y a hacer un montón de tonterías. La película básicamente muestra cómo Emma pasa de soñar con una vida emocionante a perderse en un mundo de mentiras y excesos. Es un recordatorio de que las fantasías a menudo tienen consecuencias reales. En pocas palabras, Madame Bovary es un drama sobre una mujer que no sabe cuándo detenerse y termina creando un caos a su alrededor. Protagonizada por Natalie Portman y Scarlett Johansson, Las Hermanas Bolena es una película del 2008 de la cual poco se habla pese a que está protagonizada por dos actrices bastante conocidas en el medio. La película se desarrolla en la Inglaterra del siglo XVI y se centra en las hermanas Bolena, Ana y María, quienes, obligadas por su padre, empiezan a competir por el amor del rey Enrique VIII. Al principio, el rey escoge como amante a María y tiene con ella un bastardo, pero aquí está la trama jugosa. Enrique se obsesiona con Ana y decide casarse con ella, lo cual significa que necesita deshacerse de su esposa actual, Catalina de Aragón. Entonces comienzan las intrigas, los enredos amorosos y los juegos políticos mientras que Ana y María compiten por Enrique. La rivalidad entre las hermanas se pone bien intensa. Estamos claros ya que muchas de las películas de época están protagonizadas por esta protagonista diferente e intrépida que busca marcar la diferencia en aquellas épocas. Y la duquesa no es la excepción. La historia se centra en la vida de Georgina, la duquesa de Devonshire, o como sea que se pronuncie, en la Inglaterra del siglo XVIII. Entonces imagina esto. Georgina, interpretada por Keira Knightley, sí, esta de nuevo, se casa con el duque, pero el tipo es un patán. Ella tiene que lidiar con su matrimonio fallido y también con las presiones de la sociedad y la política de la época. Además, el duque es un tipo infiel, lo que añade mucho más drama a la historia. A medida que avanza la película, Georgina se convierte en un ícono de la moda y en una figura política bastante influyente. Hay romances secretos y dilemas morales, y también un triángulo amoroso que te mantendrá enganchado durante toda la película. La Seducción es una película del 2017 que mezcla el drama y el suspenso con un toque de thriller psicológico. La historia se centra en John McBurney, un soldado herido que termina en un internado femenino rodeado de mujeres y retenido por la directora del internado, que parece tener sus propios motivos para mantener al soldado bajo su cuidado. La trama se vuelve más intensa a medida de que las mujeres comienzan a competir por la atención del soldado, y las tensiones sexuales y los celos se desatan. Poco a poco, la película se convierte en un juego psicológico con toques oscuros y giros inesperados. The World to Come o Deseo Prohibido está ambientada en New York en el siglo XIX. Se estrenó en el año 2020, por lo que es, digamos, bastante reciente. La historia sigue a Abigail y su vecina Telly, quienes, inconformes con sus vidas, empiezan a crear una conexión que comienza como una amistad y poco a poco se transforma en un romance apasionado y secreto. Se podría decir que esta película es una historia de amor conmovedora y agridulce que te sumerge en el pasado y en las emociones profundas de sus personajes. Con una premisa bastante parecida, la próxima película en este top se llama Amonita y está protagonizada nuevamente por Saoirse Ronan y Kate Winslet. Y me disculpan por mi pronunciación, hago lo mejor que puedo. La trama se centra en la vida de Mary Enning, una cazadora de fósiles que un día conoce a Charlotte,
una joven adinerada y enferma. Mary, que ya había dejado su carrera de lado, acepta la propuesta del esposo de Charlotte, quien le pide cuidarla. A medida que pasan tiempo juntas, surge una relación intensa y apasionada entre ambas mujeres. La siguiente película, como su nombre lo dice, se centra en la construcción de la icónica Torre Eiffel en París a finales del siglo XIX. De principio, vemos la historia de Gustave Eiffel y su lucha por superar los desafíos técnicos y políticos para construir lo que es en la actualidad una de las 7 maravillas del mundo. Había terminado de colaborar en la construcción de la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, y ahora Francia le pedía que construyera algo, a lo que él parecía negarse. Pero aquí está el giro. Eiffel se enamora de una mujer llamada Adrienne, interpretada por Emma Mackey, sí, la misma de Sex Education, quien trabaja como modelo para el proyecto, y este nuevo amor lo inspira a cambiar la imagen de París para siempre. Llegando casi al final de este top, tenemos la película de Mary Shelley. Esta te muestra la vida y las luchas de una de las autoras más icónicas de la literatura gótica, mientras te sumerge en su vida personal y sus logros literarios. La película se centra en la historia de la autora Mary Shelley, la mente brillante detrás de la famosa novela Frankenstein. La trama te lleva al siglo XIX y te muestra cómo una joven Mary, interpretada por Elle Fanning, desafía las normas sociales y se embarca en una relación apasionada y turbulenta con el poeta Percy Bysshe Shelley. A medida de que su amor se desarrolla, Mary se inspira para escribir Frankenstein, o el moderno Prometeo, una de las obras literarias más influyentes de la historia. La película también explora cómo Mary lucha por ser reconocida como la autora de su obra maestra en un mundo dominado por los hombres. Entrevista con el vampiro es un clásico del cine de vampiros, una película gótica y sombría que está basada en el famoso libro del mismo nombre y además está protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas y Kristen Dunst. La historia es contada a través de una entrevista que un periodista realiza a un vampiro llamado Louis. Louis narra su vida como vampiro, desde su transformación hasta su relación con Lestat, otro vampiro interpretado por Tom Cruise. La película también explora la relación entre Louis y Claudia, una niña vampiro. Entrevista con el vampiro muestra cómo los vampiros lidian con la inmortalidad, el deseo de la sangre y la soledad eterna. También exploran su conflicto interno entre la humanidad y la sed de sangre. En las películas de época muy difícilmente solemos ver personajes interpretados por personas de color. Y digamos que es totalmente normal tomando en cuenta la realidad en aquella época en cuanto a los conflictos raciales que existían. Sin embargo, la siguiente película no solo incluye un personaje de color, sino que incluso está protagonizada por un personaje de color. Belle se centra en Dido Elizabeth Bell, una joven mestiza que es llevada a vivir con su tío, con quien lleva una vida de apariencias y comodidades debido a su linaje. Pero su presencia resulta conflictiva, pues en Inglaterra aún seguía vigente la esclavitud. Además, la película incluye una historia de amor cuando Dido se enamora de un joven abogado, desafiando así también las convenciones sociales y raciales de la época. Creo que va a estar más que claro con el nombre, pero esta película está basada en la historia real de una de las reinas más icónicas de Inglaterra. La reina Victoria, la película, se centra en la vida de la joven reina Victoria de Inglaterra, interpretada en esta ocasión por Emily Blunt, en sus primeros años de reinado en el siglo XIX. La trama sigue la relación entre la joven reina y su apuesto consejero alemán, el príncipe Alberto, y muestra cómo, inicialmente, Victoria es una monarca bastante inexperta, pero con el tiempo, su relación con el príncipe se convierte en un apasionado romance y en una alianza política sólida. La película también explora la presión política y social que Victoria enfrenta mientras lucha por mantener su autoridad y estabilidad en un mundo lleno de intrigas de la corte. Basada en el legendario conquistador italiano del siglo XVIII, Giacomo Casanova, la película muestra a Casanova como un mujeriego encantador y aventurero que seduce a mujeres por doquier. Y ahora que lo pienso, me pregunto si es de ahí que vendrá la costumbre de llamar a los hombres mujeriegos Casanovas. La trama se complica cuando Casanova se enamora de Francesca, una mujer inteligente y rebelde que no está dispuesta a caer en sus encantos tan fácilmente.
Para ganarse su amor, Casanova se involucra en toda una serie de situaciones cómicas y enredos amorosos. La película es una comedia romántica que muestra el lado más ligero de las conquistas amorosas de Casanova y su lucha por encontrar el verdadero amor en medio de sus travesuras. Miss Potter es la película que celebra la creatividad y determinación de Beatrix Potter, una autora e ilustradora de libros infantiles que se volvió icónica en el siglo XX, famosa por crear al célebre personaje infantil Peter Rabbit. La película cuenta la historia de la vida de Beatrix Potter, una mujer talentosa y adelantada a su tiempo, que lucha contra las expectativas de la sociedad victoriana. A pesar de la oposición de su familia, Beatrix persigue su pasión por la escritura y la ilustración de libros infantiles. Además de su carrera artística, esta película también se centra en la relación romántica de Beatrix con su editor Norman Warren, interpretado por Ewan McGregor. Su historia de amor es un elemento importante en la trama. Es una película que combina romance y el viaje de una mujer hacia la independencia y el éxito en una época en la que las mujeres tenían un papel más limitado en la sociedad. Y bueno amigos, llegamos al final de este larguísimo top de creo que 30 y pico películas o algo así. La verdad es que no sé si se me quedaron algunas por fuera, ustedes me lo dirán en los comentarios. También cuéntenme cuántas películas de esta han visto y cuáles les llama la atención ver. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido me pueden ayudar dando un like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.